Por medio de las diferentes redes sociales. Gracias. Dios les bendiga. Vamos a empezar. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Romanos, el capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Estaremos considerando los beneficios, los efectos de personajes del pasado. A veces cuando pensamos en la actualidad de cosas que están diciendo algunas personas, cosas que están haciendo algunas personas, nos rascamos la cabeza y cuestionamos, ¿no?, la sensatez de esa persona. Hace algunos años en Canadá, en una de las provincias, se dice que el alcalde de la ciudad comunicó a la ciudad una petición especial. Se podían reservar no sé cuántos millones de dólares para hacer un canal grande, enorme. Iba a involucrar millones de dólares canadienses. Y cuando él hizo esa propuesta a la ciudad, todo el mundo le dijo que estaba loco, que costaba mucho dinero, era algo innecesario. Y el hombre insistió: mire, si algún día llegamos a tener una tempestad grande, nuestra ciudad se va a inundar, propiedades se van a perder, vidas se van a perder. El hombre siguió con su propuesta, insistió, y bueno, a duras penas, mucha gente se enojó, se disgustó, pero al final de cuentas, la propuesta de él pasó. Y la ciudad tuvo que aportar millones de dólares para la construcción de un canal que servía como un desagüe. Y por los siguientes aproximadamente 50 años, toda la gente hablaba de ese alcalde loco y maniático que desperdició millones de dólares a la ciudad. Hasta que aproximadamente 50 años después se vino una terrible tormenta. Había tanta lluvia que la gente no sabía qué hacer con tanta agua. ¿Qué salvó a todas las propiedades y qué salvó a todas esas vidas? El canal que el alcalde loco propuso hacía 50 años. El alcalde ya estaba muerto, pero después de muerto tuvieron que darle crédito. Ese hombre tenía razón. Ese hombre tenía razón. Hoy estaremos estudiando acerca de un personaje que también en su tiempo lo denominaron loco, completamente loco, y algunos de ellos le llamaban un hereje, una persona que estaba completamente contraria a la palabra de Dios, completamente errado. Y el día martes, que es el 31 de octubre, precisamente estaremos celebrando 500 años de que él expresó ante la Iglesia Católica su desacuerdo y expuso 95 desacuerdos que él tenía con la Iglesia Católica. Ahora, él era un monje católico, y un monje católico que va en contra de toda la entidad religiosa de sus tiempos. La única iglesia que había era la Iglesia Católica Romana. Y él era un sacerdote católico romano. Pero a medida que, como dije en la escuela dominical, a medida que el hombre empieza a leer la palabra de Dios y a dejar la interpretación del Papa y de leer la Biblia por lo que es la palabra de Dios, se da cuenta que entre lo que dicta el Papa y lo que dice la Escritura hay un enorme abismo, hay una gran discrepancia. Y el hombre tiene ahora que lidiar con su conciencia y con su corazón. ¿Qué siento que me está diciendo a mí la palabra de Dios y qué es lo que me está diciendo el Papa? Y en sus años era un loco, completamente loco. Hasta el día de hoy, dentro del catolicismo, se le tiene a él como uno de los locos o de los herejes más terribles de todo el catolicismo. Y tienen que pasar muchos años para el martes regresar atrás y mirar 500 años de historia. ¿Qué dijo ese loco? Y en realidad tenemos que ahora evaluar si él fue un héroe de la fe o fue un hereje.
y la gran mayoría de lo que él dijo y lo que él sentía y lo que lo llevó a cuestionar los dogmas era el enorme peso por su pecado que él cargaba. Él era un hombre muy sensitivo. Cuando él pecaba, él le pesaba duro, le pegaba duro en su corazón la manera que le ofendía a Dios, fuese en pensamiento, fuese en palabra o fuese en práctica. Le pesaba mucho, le dolía en su alma. Y hacía penitencias. Aún como sacerdote católico tenía un corazón muy, muy sensible. Por ejemplo, para que ustedes tengan idea, él frecuentaba mucho los confesionarios y buscaba otro sacerdote y lo metía allí, y él se ponía de rodillas y decía: Padre, pecado contra Dios. Y bueno, el otro sacerdote escuchaba todos sus pecados y el hombre se tardaba horas para expresar lo que había pensado, lo que había dicho, lo que había hecho y cómo le pesaba en su corazón. Cuenta la historia que el sacerdote se cansaba y le decía: hijo, ya vete a dormir, ya déjame descansar a mí. Y decía: Padre, no puedo, me atormenta las cosas que he hecho ante Dios y cómo he ofendido a su santidad, no puedo dormir. O sea, genuinamente Martín Lutero se dolía por lo que él hacía. No solamente había un enorme pesar en su corazón por los pecados que él cometía contra Dios, pasaba mucho tiempo en un lugar así. Eso es algo más moderno, obviamente, pero lo que él hacía, se flagelaba. Sí, tomaba un chicote, a veces tenía en las puntas o en las hebras entretejidas los cueros, las diferentes correas, a veces de piedras punzantes, a veces pedazos de hueso con punta, a veces pedazos de cristal, y se golpeaba. Decimos, se mortificaba el cuerpo. Trataba de en alguna manera decir a Dios: de veras, Dios, de veras, lo siento por lo que he hecho. Y aunque se confesaba por horas interminables, y aunque él se flagelaba, de todas maneras, el peso de la culpa de su pecado era tanto que decía: eso no es suficiente. Para que ustedes tengan una idea, más o menos tomé algunas fotos de personas. Esas obviamente son pinturas, pero para que ustedes tengan idea, ¿sí? Miren nada más cómo queda la carne roja, la piel. Está a punto de reventarse de los golpes que este hombre católico se está flagelando para en alguna manera purgar los pecados que él ha cometido. Aquí hay otra imagen y esta es más gráfica todavía. Todo esto, sí, es sangre. Todo esto. Todavía dentro del catolicismo, especialmente en México, en las aldeas más remotas, el sentido del peso del pecado es tan grande, y con todo respeto, la ignorancia de cómo lidiamos con el peso y la culpa y el pecado, ellos lo están haciendo con toda su sinceridad, con toda honestidad. En alguna manera ellos piensan que si Dios mira su sangre, que si Dios ve su dolor, que en alguna manera Dios va a perdonar sus pecados. ¿Sí? Martín Lutero acostumbraba mucho a hacer eso. Otra imagen. Todos ellos pagando por culpas, pagando por pecados que han cometido en el pasado, y que en alguna manera Dios mire desde el cielo y perdone sus pecados por la manera que ellos están castigando y mortificando sus cuerpos. Y lo que hace este hombre cuando hace todos esos rituales, visitar los confesionarios por horas interminables, flagelarse a sí mismo, pero como quiera quedar con un terrible peso, hay algo que pesaba en el corazón de Martín Lutero, y él decía: aún haciendo eso, no puedo ser libre de mi pecado. Me pesa, me carga, me atormenta lo que he hecho. Y él era un sacerdote católico.
Un hombre serio, de veras un hombre serio, quería saber cómo puedo agradar a Dios, pero no puedo agradar a Dios con el peso de mi pecado. Estoy sucio, soy corrupto, soy malo. Si hubiera una manera de cómo limpiarme de mi pecado, es eso lo que lo lleva a esa búsqueda, saber cómo puedo conseguir, cómo puedo procurar un sentido de paz en mi corazón. Lo lleva al hombre a estudiar la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo puedo sacar, cómo puedo arrancar el pecado de mí? ¿Cómo puedo experimentar la paz de Dios? Eso lo lleva precisamente a meterse en serio, a leer las Escrituras, a estudiarlas por horas y saber qué dice Dios. ¿Cómo resuelvo este problema? Se mete el hombre en serio, días, noches, semanas, meses, a buscar: Dios, ayúdame, ¿cómo soluciono este problema? Es así como en Gálatas y en Romanos, él encuentra algunas cosas que le llaman la atención. Pablo, en la carta a los Gálatas, él está explicando cómo los Gálatas habían sido engañados por X religión, y ellos pensaban, bueno, si guardas los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y si haces esto, y si haces esto, y si haces esto, o sea, una salvación por obras, ¿qué los llevaba a hacer? ¿Sí? Y Pablo tiene que escribir a esa iglesia que ha entrado en un error. Ellos pensaban, bueno, si hago ciertas cosas, Dios seguro que va a perdonar mi pecado. Y Pablo dice, no, esa no es la manera. No es lo que tú vas a hacer. Las velas que tú vas a prender, el dinero que tú vas a dar, eso no te garantiza el perdón de tus pecados. Y Pablo está tratando con ese punto de la ley. Muchos judíos tenían la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Y muchos judíos creían, bueno, si tenemos los 10 mandamientos, pues estamos bien con Dios, ¿no? Porque después de todo son los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Y si los tenemos, como típicamente hoy en día muchas personas piensan que si guardan una Biblia en su casa y la tienen abierta, el diablo no se va a meter. ¿Sí me explico? Que si en alguna manera traemos una Biblia en el carro, no vamos a tener accidentes. ¿Sí me explico? Son creencias sinceras, pero son sinceramente equivocadas. No tiene fundamento. Los judíos pensaban así: si tengo los 10 mandamientos, estoy bien con Dios. Y Pablo dice, no. Y aquí es donde entra aquí en Gálatas 3:24. Aquí dice 3:24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora, eso de ayo pues no lo entendemos muy bien. Es algo que Pablo lo entendía muy bien. La gente del tiempo de Pablo lo entendía perfectamente bien. ¿Quién era? No qué, pero ¿quién era? Un ayo. Un ayo era una persona, típicamente era un esclavo o un sirviente de un agente de dinero. Compraban ese ayo, ese hombre, en el mercado de esclavos, y buscaban obviamente que 2/3, cuando Pablo escribe Gálatas y Romanos, 2/3 de todo el imperio romano, 2/3 eran esclavos. Algunos de esos esclavos, muy poquitos, sabían leer y escribir. Y procuraba entonces el amo de la casa a ir al mercado de esclavos, a la agora, y comprar uno de esos esclavos. Y si sabía leer y escribir, mucho mejor. Confiaban a su niño pequeñito, 7, 8, 9 años, al ayo. El ayo era, y si ustedes lo buscan, por ejemplo, en griego, es pedagogos. Que es de donde sacamos ahorita pedagogía, lo que se enseña, o la persona que enseña a los niños. Se compraba a esa persona y se le encargaba: tú vas a cuidar a Junior.
Cuando Junior vaya a la tienda, tú tienes que ir con él. Cuando Junior vaya a la escuela, tú tienes que ir con Junior. Tú lo tienes que cuidar, proteger, que nada malo le pase. Pero también, ese ayo tenía la autoridad por el amo. Si Junior se porta mal, le vas a dar. Porque la obligación del ayo no era solamente protegerlo, pero educarlo para que creciera bien. ¿Sí? Pero cuando el niño, cuando Junior llegaba a cierta edad, 17, 18 años, ya se consideraba como una persona adulta. El ayo entonces, y se hacía una ceremonia como una graduación de high school, se llevaba el ayo, lo llevaba y lo presentaba al padre y le decía: mi tiempo de enseñanza con tu hijo ha terminado. El papá entonces Romano hacía una celebración grande y él lo adoptaba oficialmente como su hijo. Y el ayo se tenía que retirar. El ayo cumplía su responsabilidad hasta que lo enseña y lo entrena. Cuando el niño llega a convertirse en joven, lo entrega al padre, se hace una ceremonia en grande, al hijo se le pone un anillo donde es reconocido oficialmente como el hijo de su papá. Y el ayo ya terminó su trabajo, se retira. Pablo está diciendo acerca de los mandamientos de Moisés y todo, que en cierta manera, una vez más, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, que nos ha preparado, dice Pablo. El ayo no nos salva, el ayo nos prepara, nos corrige cuando nos portamos mal, nos enseña lo que es correcto, nos disciplina cuando desobedecemos, ¿sí? Pero no nos salva, solamente nos prepara hasta cierta edad y después nos presenta ¿a quién? A Cristo, gracias, nos presenta a Cristo. Ese Cristo es el que nos puede salvar. El ayo no te puede salvar. ¿Entienden la analogía que está usando Pablo? El ayo no te salva. El ayo te corrige, te enseña cuando estás mal, te disciplina, te da duro, pero no te va a salvar. Te presenta al papá y el papá te adopta como su hijo. Ese es el que te va a salvar. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cuando el ayo entregaba al muchacho al papá, el ayo se retiraba, ya cumplió su trabajo. Nunca el papá, una vez que lo adopta como su hijo de una manera oficial, nunca el papá lo puede regresar al ayo. Ya no. Pablo está diciendo, la ley de Moisés fue como nuestro entrenador, fue como nuestro coach. Nos entrenó para llevarnos a Cristo. Una vez que llegamos a Cristo y Él nos adopta como sus hijos, ya no vamos a regresar más al ayo. Somos parte de la familia de Dios. Lutero está leyendo eso y está entendiendo cosas que el Papa nunca le enseñó, la Iglesia Católica nunca le enseñó. Y Martín Lutero se está rascando la cabeza y dice, ¿qué me está enseñando Dios? ¿Qué me está enseñando Dios en su palabra? ¿Sí? Y por eso es que lo que vemos en el segundo punto ahora, la justicia de Dios, versículo 21 al 23, se los voy a leer. Pero ahora, marca un cambio. Pero ahora, aparte de la ley, que se conoce como el ayo, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por el ayo. El ayo siempre estaba hablando. Yo solamente te voy a corregir, pero yo no te puedo salvar. Pero va a venir alguien que te va a salvar, va a ser tu papá. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia, ¿de quién es? De Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, ¿cómo? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo lo hace Dios. Cuando Dios decide perdonar, todo lo hace Dios. No es como que me presento a Dios con pecado y le digo, ¿cuánto me cobras? No. Acercarnos a Dios con buenas obras es insultar a Dios en términos de quiero que Dios me perdone. Entonces voy a ir a la iglesia, voy a dar dinero, voy a portarme bien y seguro que Dios me va a decir, pásale cuando llegue al cielo. ¿Sí? Y es no puedo conseguir que mis pecados pasados sean perdonados haciendo buenas cosas. No. Alguien piensa, sí, y se enseñaba en ese tiempo, si en alguna manera puedes hacer muchas buenas obras y si al final de cuentas te mueres y tus buenas obras son más que las malas obras, entonces pasas. Si tus malas obras son más que las buenas obras, no pasas. Mucha gente pensaba así, mucha gente hoy en día todavía piensa así. El problema que se llama pecado no se quita. Una vez que lo cometes, no se quita. No importa cuántas buenas cosas hagas, no puedes eliminar o cancelar o borrar todas las cosas malas que has hecho. No trabaja así. Y la mala obra, el pecado, es una manifestación de tu condición. Pregunta, ¿por qué pecamos? Porque somos pecadores. Esa es la razón. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, nuestra actitud y nuestra acción habla de nuestra condición. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, no importa cuántas buenas cosas tú hagas, de todas maneras eres gracias. No importa cuántas buenas obras tú hagas. Okay. Pablo está hablando acerca de aquí del perdón de pecados solamente. Okay. Antes de la justificación dice, aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada o publicada o anunciada por la ley y por los profetas. Si algunos tenían problemas entendiendo, pensaban que Cristo y la ley eran contrarios el uno al otro. En algunas ocasiones lincharon a Pablo, le dieron de golpes hasta que se desmayó el pobre, porque pensaban que él estaba diciendo que Cristo era superior y que Cristo vino a destruir la ley de Moisés. Y Pablo dice, no, Cristo vino a cumplir todo lo que la ley no podía hacer. La ley solamente apuntaba y decía pecador, pecador, pecadora, pecadores, 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 pecadores. Lo único que la ley hacía era apuntar al pecador como culpable. Estoy leyendo todavía el libro de Levíticos, eso me está llevando mucho tiempo. Hay capítulos de 50 y tantos versículos y el compromiso que me he echado es que no importa qué tan largo o qué tan tedioso sea, tengo que leer toda la Biblia y cuando termine tengo que regresar otra vez. Levíticos es un libro muy pesado. Ayer me estaba riendo y antier porque decía, no, si haces esto, fallaste y tienes que llevar un sacrificio. ¿Sí? Por ejemplo, si me sale una ronchita, un granito, y ese granito empieza a supurar y empieza a salir como líquido o infección, era inmundo, estoy sucio. No puedo dormir en mi propia cama porque voy a contaminar mi cama y mi esposa, si se duerme en esa cama, también va a estar contaminada. Entonces yo tengo que ir a pedir perdón a Dios, sacrificar una vaca,
sacrificar una oveja, mínimo llevar una palomita que sea sacrificada para pedir. Si yo llego a tocar a una persona, llego a Alberto y lo abrazo, Alberto también está contaminado y también no puede juntarse con su familia, no puede juntarse con nadie, nadie lo puede tocar porque si alguien lo toca, esa persona queda contaminada con Alberto. Y también tiene que ir a reportarse a hacer sacrificios. Cuando yo leo todas las reglas que hay, qué bueno que vino Cristo. Qué bueno que vino Cristo. Porque el judío estaba siempre constantemente contaminado por el pecado. Nunca podía estar bien, nunca. Entonces la ley solamente apuntaba y decía culpable, culpable, culpable. Los judíos decían, debemos estar bien porque tenemos la ley de Moisés. ¿Para qué te sirve la ley de Moisés? Solamente para acusarte. Eso es todo lo que hace la ley. Te enseña qué es el pecado y te enseña que eres un pecador. Pero cuando viene Cristo, los judíos tenían que entender, ese es el que me puede salvar. Exactamente. La ley solamente te enseñaba cuando hacías mal. Viene Cristo el Redentor y la ley tenía que decir, mira, hasta ahorita lo único que he hecho es decirte lo mal que tú estás. Pero ese pecador, pecador, ese es tu Salvador. Cuando el judío entendía eso y confiaba, ponía su fe en Jesucristo, Jesucristo se convertía en su Salvador. Porque la ley solamente le apuntaba con el dedo. ¿Sí? Pablo dice aquí, y Martín Lutero está procesando todas esas cosas. Estos hombres, cuando ponían su fe en Jesucristo, eran declarados justos. Eso significa justificado. Es declarado justo por ¿quién? ¿Quién lo declara justo? Dios. Por la fe en Jesucristo, ese pecador es declarado justo. No me debes nada. Estás perdonado. Pablo está explicando eso. Martín Lutero está leyendo eso y está diciendo, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Saber que Dios me ha perdonado. Pablo está enseñando eso. Martín Lutero está leyendo eso y está diciendo, eso es lo que yo necesito. Ajá. Seguimos. 3. La justificación del pecador. Capítulo 3, versículo 24. 3:24. Siendo justificados. Una vez más, ¿cómo? ¿Cuánto te cuesta el perdón de tus pecados? Nada, es gratis. Lutero entonces está pensando todas las horas interminables que él se ha tenido que confesar. Todas las veces que él se flagelaba, que se rompía la piel de la espalda para tratar de decir, Dios, perdóname, perdóname. Solamente para entender que por la fe en Jesucristo, él está gratuitamente perdonado. Él no lo puede creer. Sigue leyendo Gálatas, sigue leyendo Romanos, horas interminables leyendo y concluye, si Dios lo dice, yo lo tengo que creer. Noten por ejemplo en Romanos 1:17, por favor. Romanos 1:17. La última parte. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Todo el 17, la última parte especialmente. Cuando Pablo escribe esto y Martín Lutero lo lee, más el justo por la fe la va a hacer al cielo. Es como, ¿y qué acerca de todas las obras que he hecho? No representa nada. El pecador es gratuitamente perdonado cuando él pone su fe en Jesucristo. Está perdonado. Cuando Lutero lee esto, yo no sé cómo él reaccionó, si brincó, si dio high five, si
Se pegaba en la cabeza, fue con el sacerdote que se confesaba para decir, nunca más me vas a ver aquí, nunca más me vas a ver aquí, porque estoy libre, estoy limpio, porque Dios me ha limpiado. Yo no sé cómo él reaccionó, pero él empieza a publicar eso. Y cuando hay desacuerdo por otros sacerdotes, está diciendo, no es tan fácil así. No. Tú te tienes que sujetar, tú tienes que obedecer y tú tienes que hacer. Y él dice, no puedo. Y hay un choque entre Lutero y todo el sistema religioso, catolicismo. Y le dijeron, te vamos a matar. Y él dice, está bien. Tienen encuentros fuertes, debates teológicos duros. Y él dice, a menos que tú te retractes, te vamos a quemar. No puedo, dice, en buena conciencia. Si ustedes leen la historia, la declaración que él hace ante todo Roma es, no puedo ir más en contra de mi conciencia. No puedo ir en contra de esto. Y no lo voy a hacer. Wow. En Romanos 5:1, alguien por favor, cuando el hombre, tanto Pablo como Martín Lutero, entienden que el perdón de sus pecados es por la fe en Jesucristo, él experimenta algo que jamás en su vida él antes había experimentado. 5:1 de Romanos, ¿quién dijo yo? Por favor, Blanca. Hasta allí, gracias. Justificados. Cuando Dios me justifica por el perdón que Él me ofrece, tengo, ¿qué cosa? Tengo paz. Por fin tengo paz. Y no hay Ave Marías. Y no hay Padres Nuestros que me puedan dar el perdón ni la paz que experimento con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estoy libre a esto, no regreso jamás. ¡Wow! Y por causa de un hombre como ese, ahora este martes 31, vamos a estar celebrando 500 años de que él dijo, no estoy de acuerdo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Como resultado de eso, pues surgieron personas que dijeron, eso es lo que dentro de nuestro corazón hemos creído por mucho tiempo, pero no teníamos el valor de decirlo. Cuando Martín Lutero lee eso en la palabra de Dios y está plenamente convencido, rápido empieza a traducir la Biblia Vulgata del latín al alemán y empieza a regalar la palabra de Dios a todo el que la quiera y la pueda leer. Cuando la gente empieza a leer la Biblia por lo que es la palabra de Dios, llegaron a la misma conclusión que él. Lo que me perdona mis pecados no es el Ave María, no es el Padre Nuestro, no son las veladoras que prendo, no es el dinero que doy. Lo único que garantiza el perdón de mis pecados es mi fe depositada en la persona y en la obra de Jesucristo. Eso es todo. Millones y millones y millones hemos tenido nuestros ojos abiertos con la lectura de la palabra del Señor. Y ahora ustedes tienen que decidir si Martín Lutero fue un hereje, un loco, o fue un héroe de la fe. Fue un héroe de la fe. Fue un héroe de la fe. Recuerdo que años atrás, cuando estaba yo recién convertido, les voy a llevar por favor a Primera de Juan, capítulo 5. Voy a terminar allí. Tal vez si comparto la historia que me pasó a mí, les va a ayudar a entender un poquito mejor. Primera de Juan, capítulo 5. En un momentito les doy el versículo porque no quiero que se me adelanten. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Termino con esto. Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, me comparten el Evangelio, lo entiendo, recibo a Jesucristo y con el perdón de Él también recibo la paz, mi corazón empieza a vibrar y a sentir
más hambre, más deseos. Recuerdo que cuando recibo al Señor Jesucristo, a mi depresión se quitó, mis deseos de quitarme la vida se quitó. Vino a mi corazón, con el perdón de Dios, un sentido de paz inmensa, un deseo de leer la palabra de Dios. Muchas veces regresaba del trabajo, empezaba a leer la Biblia como a las 4 o 5 de la tarde, a veces hasta la medianoche o 1 de la mañana. Recuerdo que en esos sábados había box y a mi familia, a mi papá, a mis 2 hermanos, nos encantaba ver el box, y ahí estábamos los 3 hermanos y mi papá mirando box hasta las 11, 12 de la noche. Mis intereses habían cambiado cuando me convertí a Cristo. Mi hambre por la lectura de la palabra de Dios sobrepasó mi interés del box. Mis hermanos, mi papá me estaban observando por días y por días y por noches, y después de como un mes estaban seriamente preocupados y decían: muchacho, ya deja de leer ese libro, te vas a volver loco. Pero solamente yo sabía lo que estaba pasando aquí. Había un hambre de conocer más de Dios, ese Dios que me había amado, ese Dios que había mandado a su propio Hijo, ese Hijo que había muerto en la cruz por mis pecados. Yo tenía hambre de saber, y pasaron horas, días, semanas, años leyendo ese libro. Pero recuerdo cuando tenía unos cuantos meses apenas de convertido, no recuerdo dónde andaban mis hermanos, me senté con mi papá y platicamos acerca de estas cosas, y no estaba preocupado. Él sentía que me estaban perdiendo, y yo me sentía más conectado con Dios que nunca, y nos pusimos a platicar cosas de la palabra de Dios y el perdón de pecados y lo que Cristo había hecho en mi corazón, y estaba yo tratando de comunicarle a él que él también podía tener sus pecados perdonados. Y él dice: y ser salvo. Y cuando yo digo ser salvo, él dice: no, nadie puede saber, nadie puede estar seguro si sus pecados han sido perdonados. Y yo le digo: papá, claro que sí, la Biblia misma lo dice. Dice: no. Entonces, ¿qué pasa, papá? ¿Cómo funciona? Y él dice, pues, estirándose, tratando de encontrar una respuesta, dice: pues yo creo que tratas de hacer lo mejor, hijo. Tratas de hacer lo mejor que puedas, y cuando te mueres, te presentas ante Dios y Él decide si eres salvo o no. Le dije: no, papá, tú puedes saber. La Biblia dice que puedes saber. Y él dice: no. Y dije: sí se puede, papá. Mira lo que dice. Le abro 1 de Juan 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿qué cosa? Que tenéis vida eterna. ¿Cuándo? Ahorita mismo. Ahorita mismo. Y papá, Dios está diciendo eso. Tú puedes saber ahorita mismo. Si tú recibes al Señor Jesucristo, tú puedes tener la vida eterna ahorita mismo, papá. Se queda callado el hombre y dice: no. Dije: papá, eso es lo que dice la Biblia. No, dice él. No, no puede ser tan fácil así. No puede ser tan fácil así. Yo recuerdo que mi corazón estaba triste porque le estaba dando la palabra de Dios. Y él decía: no puede ser tan fácil así. Y papá, es que no es fácil. Era duro, pero yo no lo podía hacer. Pero yo he puesto mi fe en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, papá. No se trata de hacer buenas obras, se trata de reconocer todas las malas obras que hemos hecho, papá. Esto es para ti también. Él dice: no, no puede ser tan fácil así. Martín Lutero ayudó a quitar la venda de los ojos de mucha gente, cuando él mismo se quitó su venda y me dijo, y dice él: estoy terriblemente equivocado y estoy completamente perdido. Es solamente mi fe en Jesucristo la que puede perdonar mis pecados. Eso le dio el perdón de sus pecados.
Termino animándote a pensar, no sé qué crees tú tocante a la salvación y el perdón de tus pecados. No sé dónde estás tú, pero si tú estás como mi papá, que está diciendo, no puede ser tan fácil así. Sí puede ser tan fácil así, porque no tiene nada que ver contigo. No se trata de ser bueno. Años atrás recuerdo que hablando con el papá de Danny Vázquez, dice, no puede ser, pastor. Dije, Ezequiel, eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿cómo puede ser que un hombre borracho, sinvergüenza, drogadicto, maldiciente, cómo puede ser, pastor, que nada más la persona se arrepiente y ya Dios lo perdona así tan fácil? Ezequiel, eso es lo que dice la palabra de Dios. Es que Cristo ya lo hizo. No pretendas pagarle algo que solamente Él pudo hacer y pudo darte. Recuerdo que Ezequiel se sacude la cabeza y dice, no puede ser, lo mismo que mi papá, no puede ser tan fácil así. Y dije, así es, porque Cristo lo hizo. No tiene que ver nada con que tú tienes que pagar, tú tienes que hacer. Solamente lo único que tú tienes que hacer es, lo único que he hecho, Dios, es el mal. Desde que nací hasta ahorita, lo único que he hecho es el mal. Señor Jesús, moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo te recibo. Yo te recibo. Eso es todo. Cierra tus ojos, por favor. Eso es lo que Martín Lutero creyó y predicó. Y eso es lo que hasta el día de hoy se predica. Mensaje de la palabra de Dios. Si piensas pagarle a Dios por el perdón de tus pecados, no lo vas a poder lograr. No hay nada que perdone tus pecados. No hay nada. Tú no puedes hacer nada más que reconocer esa verdad. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Reconócelo. Reconócelo. Y arrepiéntete. Deja de tratar de ser bueno y reconoce que no lo eres. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Él ya pagó por todos tus pecados, todos tus errores, todos tus fracasos, todas las cosas malas que has hecho. Él ya lo pagó por todo. Por todo. Lo único que está esperando es que tú digas, recibo el perdón que tú me ofreces, Dios. Soy malo. Lo reconozco. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que reconozca esa verdad y que diga, Dios, yo estoy mal? Y que en esta mañana, levantando su mano, diga, Señor, aquí estoy. Amén. ¿Habrá alguien más? Amén. 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 Padre Celestial, conoces, Padre, cada corazón, cada mano elevada. Conoces todo de nosotros, Dios. Oh Señor, honra la petición de ese corazón que en esta mañana te dice, te he ofendido, Dios, he pecado contra ti, Señor. Señor Jesús, ven a mi corazón, libérame de mis pecados, límpiame de mis rebeliones. Padre Celestial, gracias que tú ya nos has provisto el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a agarrar eso, a agarrarlo en serio y vivir, Padre, de acuerdo a ese perdón y de acuerdo a esa paz que tú nos ofreces. Vamos a ponernos de pie. Todos de pie, por favor. Padre Celestial, te presento a tu pueblo, Señor. Un pueblo que falla a Dios en pensamiento, en palabra y en práctica. Sí, Señor, somos malos. En esta mañana, Padre, pedimos, perdónanos, Dios. Perdónanos, límpianos, Señor. Trae a nuestras vidas, Padre, no solamente el perdón, pero la paz. Danos tu paz, Señor. Que podamos vivir con gozo, con entusiasmo, con ganas, con libertad, Dios.
Gracias, Padre, por hombres como Pablo, hombres como Martín Lutero. Gracias, Padre, porque escribieron, animaron, consolaron, enseñaron tu palabra, Dios. Permítenos a nosotros mismos, Señor, por nosotros mismos, hacer ese esfuerzo, Padre, de leer esta palabra que es palabra de vida eterna, tu santa y bendita palabra, la Biblia. Ayúdanos, Padre, genera en nosotros esa hambre de leer, Dios, tu palabra y satisfacer nuestra alma. Gracias, Padre. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, todo el pueblo de Dios dice: